Amén, hermanos. Oremos al Señor, ¿les parece? ¿Empezamos? Sí, hermano. Padre bueno, Padre santo, gracias, Señor, por su amor, su misericordia, por todo lo que usted hace por nosotros, mi Señor. Le pedimos, Señor, que usted pueda ayudarnos en el siguiente estudio, Señor, para que podamos, Señor, seguir progresando, Señor, en la historia y poder, Señor, estudiando y preparándonos, Señor, para toda buena obra. Gracias por estos momentos que usted nos regala, Señor, solamente a través de los méritos de su Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor, y para su gloria. Amén. Amén, hermanos. El tiempo nos apremia. Les comento que el día de hoy es un tema ya conocido. De hecho, posiblemente varios de ustedes lo han visto, lo han escuchado también. Pero ya vamos a fijar nuestras vistas justamente en Latinoamérica, ¿cierto? Latinoamérica estamos hablando ya desde la habla hispana, ¿cierto? Desde México hacia abajo, ¿no? México, la América Central, ¿cierto? El Cono Sur también, el Caribe, sobre todo, ¿cierto? En ese sector que fue totalmente y muy importante. Bueno, en la semana pasada estuvimos hablando de unos aspectos que son bien útiles para que podamos considerarlos. Primero, de que no todo el que se dice pentecostal significa que es, ¿cierto?, un pentecostal clásico. No todo el que se dice neopentecostal también estamos apuntando que es de la prosperidad, ¿correcto? O movimiento carismático, no todos son puntualmente de la prosperidad. Y eso es algo puntualmente que tenemos que precisar. Entonces, ya a esta altura vimos, ¿cierto?, de que habían ciertos personajes, como por ejemplo lo vimos la semana pasada, que es Jimmy Swaggart, ¿cierto?, de que él es considerado por muchos, ¿cierto?, de la Asamblea de Dios, es considerado por muchos como un pentecostal prácticamente clásico, pero en estricto rigor, en el aspecto técnico, tiene tintes neopentecostales, pero no puntualmente la prosperidad. Tienen ciertos aspectos, ¿cierto? Son ciertas formas, ciertas estructuras, ciertas enseñanzas que ellos se apegan, pero no en la totalidad como lo hicieron otros personajes. En Latinoamérica, ¿cierto?, la difusión de la teología, ¿cierto?, neopentecostal se propagó aproximadamente ya en los años 80 del siglo ya pasado, ¿cierto? Y fue teñido de un mensaje simple, directo, montado en un entorno de espectáculos, de música, testimonios y una lectura moralista y pragmática de la Biblia, ¿cierto? Eso es como lo que se caracterizó en ese tiempo los movimientos evangelistas y neopentecostales precisamente. Y hay un personaje que vamos a ver el día de hoy que es muy característico, que es muy conocido por algunos, que es justamente este hombre llamado Don Pastor, ¿cierto? Pastor José Joaquín Ávila, o más conocido como Gille Ávila, ¿cierto? Ahora, hay que considerar algo, y tal vez de que el título que tiene él puntualmente es de pastor evangelista. Recordemos que el título de evangelista también era un nombramiento dentro de la iglesia. Hoy en día entendemos que en la escritura tenemos dos títulos, dos oficiales dentro de la iglesia, que en este caso serían los pastores y los diáconos, pero en el tercer ya gran despertar ya había una posición dentro de la iglesia con un otro oficio que se llamó los evangelistas, ¿cierto? Entonces el evangelista era prácticamente un oficial y en este caso el pastor Gille Ávila también era considerado evangelista, ¿cierto? Cristiano, puertorriqueño, y fue muy conocido por el movimiento pentecostal y su influencia en el evangelismo prácticamente en toda Latinoamérica, ¿cierto? Aquí vamos a ser bien puntuales en sus datos, ¿cierto? Y algunas cosas que tal vez, probablemente alguno haya experimentado, haya escuchado, o particularmente como yo, crecimos en ese ambiente. Entonces eran prácticas que muchos eran consideradas como cristianas, bíblicas, ¿cierto? Pero hay otras que simplemente fueron tradición. Bueno, su ministerio está influenciado, ¿cierto? Su palestra era el escenario. Ya estamos hablando ya de escenario en este caso como tarimas, ¿cierto? Como harto público, ¿cierto? Estadios,
eran muchos de ellos transmitidos por televisión. Algunos en vivo, otros eran grabación. Pero en estricto rigor, este hombre conocido por toda Latinoamérica, o sea, no hay ningún rincón de Latinoamérica que no lo conozca, ¿cierto? Sobre todo en esta época de los años 80 y sobre todo en los 90, ya cuando estaba acá bien adulto, ¿cierto? Pero ya era muy conocido y varios de nuestras generaciones tal vez lo conocen, ¿cierto? La televisión teleevangelista también dentro de ese ambiente, ¿cierto? Y dentro de lo que se vivía, ¿cierto? O lo que se conocía como evangelista, era prácticamente luces también, cámaras, audio, video, radio, ¿cierto? Mucho lo que adornaba este movimiento. Su influencia fue particularmente en Puerto Rico, muy fuertemente en el Caribe puntualmente, Estados Unidos también de habla hispana, y tuvo seguidores en toda Latinoamérica, incluyendo también nuestro país, Chile, ¿cierto? Que él vino y en algunas cruzadas, ¿cierto? Estos términos ya eran muy normales en la época, las cruzadas evangelistas, las campañas evangelistas, viene todo esto ya desde el tercer gran despertar en adelante, y todo, más aún, agregamos la Calle Azusa, más aún agregamos todo lo que pasa durante todo este transcurso de la historia. Entonces, obviamente, ¿qué resultado es? Lo que tenemos justamente enfrente. Era simplemente cosa de tiempo y era una práctica ya esto. Y Ávila, ¿cierto? Considerado por muchos como un referente de la época y también un hombre de Dios, para muchos, ¿cierto? Para otros tal vez no lo es así. Vamos a enfocarnos un poquito en su vida, ¿cierto? Son fotografías oficiales. Cuando él estaba joven, ¿cierto? Él vino... según su testimonio, ¿cierto? Él estaba enfermo, pero muy enfermo, con una infección, no recuerdo muy bien la lectura, pero como todos los hombres que viven y que se dedican a este tipo de escenarios, a este tipo de ministerios, tienen un aspecto traumático que en su vida, ¿cierto? Que después, posteriormente, sirven y van en pos de su propia vida como un testimonio, como un emblema de que, oye, lo que estoy predicando, lo que estoy en este caso enseñando, tiene que... yo lo viví, es como para que ustedes puedan entenderlo, ¿cierto? Ávila, entonces, para él era su persona, su testimonio propio. Su predicación se centraba fuertemente en la santidad, y eso es algo que ya a esta altura ya la podemos identificar. Se recuerda el movimiento de santidad que fue previos años, antes del movimiento pentecostal como tal, donde viene, en este caso, William Seymour, donde viene Parham. Entonces ahí conectamos, se dan cuenta, ¿no? Que ahí es cuando viene todo todas las doctrinas que este hombre, Ávila, ¿cierto? Promovía, venían simplemente una herencia que venía del movimiento pentecostal, histórico, ¿correcto? Pero bueno, fuertemente se centraba en la santidad, el arrepentimiento y la estricta obediencia de normas morales y de comportamientos que para algunos podían parecer muy excesivamente exigentes o restrictivas. Él tenía un mensaje bien claro, era directo en realidad, era muy directo en las cosas que él empleaba. Incluía normas estrictas de vestimenta dentro de sus enseñanzas, comportamiento moralmente correcto, de un comportamiento cristiano, evidentemente cristiano tanto por dentro como por fuera, ¿cierto? Y sobre todo el estilo de vida de que en ese tiempo, en los años 80, ¿cierto? Se estaba aumentando un poco más el secularismo. Entonces él abogaba y su batalla era puntualmente ese escenario. Las mujeres eran instadas a vestir modestamente, evitando el uso de maquillaje, joyas y prendas reveladoras, ¿cierto? Entonces ahí es cuando vemos del por qué ciertas iglesias o ciertos movimientos están en contra justamente del maquillaje femenino, ¿cierto? De los atuendos, hasta anillos, pues, hermano. Muchos de los que tal vez podría yo recordar que ni siquiera ocupaban a Dios de matrimonio porque era una joya, ¿cierto? Entonces eso no se ocupaba. Bueno, también condenaba ciertas actividades como asistir al cine, era muy propio, hermano, de la época, no era algo peculiar que venía de Ávila, ¿cierto? Pero en realidad él instaba a sus miembros, ¿cierto?, a no ir al cine de ese tiempo. A las fiestas seculares, mucho menos bailar, ¿cierto?
sea, se espantaría tal vez este hombre con ver a un cristiano en ese contexto, ¿cierto? Bueno, él lo consideraba como inapropiadas en el compromiso como en la vida de un cristiano, ¿cierto? Peleaba muchísimo y él enseñaba respecto al comportamiento, sobre todo externo de la persona, de cómo te comportas como un cristiano. Bueno, la influencia ministerial es justamente con lo que nuestra hermana Isabel nos dio hace unas semanas atrás, ¿cierto? Hablando respecto a Oral Roberts, y efectivamente mi hermana tenía toda la razón, y esos datos, y también se los pido, si tienen datos que obviamente que hay en mi mente es totalmente finita y hay cosas que se me pueden pasar, ayúdeme. Si hay datos que tal vez se me van, ayúdeme, porque eso también enriquece también la presentación y lo que nosotros estamos investigando. Y Oral Roberts, recordemos, ¿cierto?, que es considerado padre prácticamente del movimiento neopentecostal, del movimiento carismático, de la prosperidad. ¿Se dan cuenta? Fue muy influenciado su vida, ¿cierto? Gigi Ávila lo respetaba, tenía contactos con él, no abiertamente. Oral Roberts no hizo como una declaración pública respecto a una asociación pública con Gigi Ávila, pero él, el pastor Ávila, voy a decir muchas veces Gigi, el pastor Ávila tenía esta reconocimiento, admiración en este caso por Oral Roberts. Ahora entendemos por qué tenía esta influencia respecto a las campañas de sanidad. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí nos percatamos un poco de que ya el pentecostalismo como tal, como clásico, no era como tal. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí posteriormente a las conclusiones podemos llegar a algunas, ¿cierto? Bueno, Ávila puntualmente lo miraba y se inspiraba justamente en la figura de Oral Roberts. Evangelista también, Oral Roberts, predicador estadounidense, especialmente conocido por su ministerio de sanación. Y es así como empieza, hermano, el pastor Ávila, o Gigi Ávila, ¿cierto?, a ser reconocido por ciertas cosas, como por ejemplo, las sanidades milagrosas, como un signo de la fe de Dios. De hecho, eso es un emblema, podríamos decirlo así, también un distintivo del movimiento pentecostal, pero ya yo lo diría contemporáneo, hermano, porque ya el clásico ya de hace mucho rato ya atrás no está. O sea, nosotros tenemos que entender ciertas cosas. ¿Se recuerdan cuando, a ver, voy a retroceder, hermano Renato, un poquito? Voy a mostrar rápidamente, para que mi hermano podamos entender lo que estamos hablando. Es justamente esta parte. Acá, ¿cierto? Donde estamos hablando de pentecostalismo clásico, ¿cierto? A estos hombres, ¿cierto?, que están abajo en esta fotografía de blanco y negro, donde ellos predicaban y hacían puntos, ¿se recuerdan? Eso era el pentecostal clásico, que ellos tenían ciertos estandartes como Cristo viene, Cristo salva, ¿cierto? Son distintivos que ellos tenían. Pero el pentecostalismo contemporáneo llevaba otras cosas, como por ejemplo lo que estamos viendo con Jimmy Swaggart, ¿cierto?, que sostiene ahí justamente la Biblia predicando en un estadio. Ella es otro tipo de pentecostalismo muy distinto. A mí se me imagina que si estos hombres, ¿cierto?, que están abajo, posiblemente en ese tiempo ya viejitos, ¿cierto?, se espantarían de lo que estaban viendo en televisión. Pero como concepto de pentecostal clásico, ya como que está un poco alejado, ¿cierto? Ya es un pentecostalismo con ciertos aditivos del neopentecostalismo, pero no de la prosperidad, porque ya en estricto rigor no fue de la prosperidad, ¿correcto? Y eso ya tenemos que justamente decirlo. Hermano, voy a retroceder a lo que estaba justamente en las sanidades, ¿cierto? Y Ávila enseñaba que la sanidad divina era un signo de la fe activa en Cristo y una demostración del poder de Dios por medio del Espíritu Santo. Las sanidades eran parte del evangelismo y de la vida cristiana según Gigi. Era algo que tenía que ocurrir. No era condicionado, era algo que venía y era esperable. De hecho, por esa razón se llenaban los estadios, se llenaba el Parque O'Higgins. Puntualmente aquí en Chile en los años 90 y 80 y 90 vino, no sé cuántas veces vino, creo que 3, pero justamente venía con ese distintivo y se supone que él invitaba a todos los enfermos y prácticamente todo el estadio o todo el parque se acercaba, en este caso, a la tarima. Creía que Dios seguía obrando milagros hoy, como lo hacía en los tiempos bíblicos, los tiempos apostólicos,
y que los cristianos podían experimentar sanaciones físicas si confiaban plenamente en el poder de Dios y vivían una vida de santidad, ¿cierto? Era una fe sobre fe, una fe en este caso ya no normal, ¿cierto? Sino que una fe ya distinta que activaba la sanidad, ¿se dan cuenta? Bueno, el pastor Ávila sostenía que los milagros de sanidad era una forma en que Dios demostraba su amor y poder ante el mundo, atrayendo a las personas a la fe. O sea, si no habían sanidades, entonces el evangelio no era atractivo. ¿Se dan cuenta? Entonces es ahí el problema que tenemos con él. ¿Correcto? Porque si no sanaba, entonces no había poder, entonces no había fe. Entonces Pablo no tuvo fe. Entonces hay hartas cosas que podemos decir respecto a esto. Pero al final vamos a dejar las preguntas y los aportes. Pero hay otras cosas más que se impregnaron dentro de las iglesias. Y si bien, esto es como algo como general, las iglesias pentecostales post Calla Susa ya venían con estas costumbres, pero no eran como un distintivo, sino que eran ciertas costumbres que ellos tenían y varias iglesias hacían lo mismo. Pero Gigi Ávila pasó a ser como un ejemplo a seguir. Y ese ejemplo pasó a ser, en este caso, como una especie de confesión de fe o referente al comportamiento de las iglesias evangélicas pentecostales. ¿A qué me refiero? Los ayunos prolongados. Esto era común en ciertas congregaciones, pero no había como una regla general, ¿correcto? Pero con Gigi Ávila, justamente los ayunos prolongados, estamos hablando de días, semanas, hermanos, que ellos ayunaban y ellos practicaban este tipo de cosas, ¿cierto? Bueno, el ayuno fue revivido en varios movimientos cristianos, incluyendo el movimiento de santidad y el pentecostalismo. Gigi Ávila enseñaba que el ayuno era una manera de fortalecer el espíritu y debilitar la carne, es decir, los deseos y tentaciones mundanas. Consideraba que el ayuno ayudaba a los cristianos a desarrollar autoridad espiritual. O sea, el ayuno era algo que ayudaba a tener más fuerza espiritual. Es como elevar, en este caso, tu estándar espiritual. ¿Se dan cuenta? El ayuno, según él, ¿cierto? En su perspectiva, era una forma de resistir esas fuerzas, ¿cierto?, espirituales y interceder por la liberación de otras personas. Enseñaba que los ayunos prolongados podían romper cadenas espirituales. ¿Se recuerdan de algún tema respecto a esto? O sea, el ayuno era ocupado no solamente para un uso personal, ¿cierto?, sino que para poder, de hecho, estuve viendo, ¿cierto?, videos de él, donde hace muchos años que no he escuchado, hermano. De hecho, yo lo último recuerdo de Gigi Ávila que escuché, pero de forma bien, tal vez seria, fue cuando tenía como la edad tal vez de la Andrea, 9 años, 10 años, escuchando la radio Corporación. Mientras me estaba durmiendo, entonces me tenía espantado porque justamente decía de que Cristo viene, entonces yo estaba asustado. En ese tiempo, cuando niño, ¿se dan cuenta? Ahí escuchaba esto y él decía de que no salía de la habitación del ayuno hasta que Dios tenía que responder. Y si no responde, lo obligo a responder. Así lo escuché puntualmente. ¿Se dan cuenta? Entonces, estas costumbres pasaron a ser como un margen, un ejemplo para todas las iglesias pentecostales de habla hispana. Los ayunos prolongados. Y el que ayunaba más es porque tenía un estándar espiritual mucho más alto que el promedio, ¿cierto? Entonces, eso prácticamente es una competencia espiritual forzada, ¿no? Pero bueno, el ayuno, según su enseñanza, era una forma de purificación y de mantenerse espiritualmente preparado para el regreso de Cristo, ¿cierto? Constantemente en ayuno. Otra cosa que él también trajo, hermano, nuevamente, de que esto viene en este caso, de una costumbre que se venía después de la Calla Susa. Normalmente esto se veía, pero no era como muy formalmente todavía
aceptado dentro del movimiento pentecostal. Pero con Gigi Ávila nuevamente se formó como un estándar, que es justamente el ungimiento con aceite. El aceite, hermanos, pasó a ser el uso cotidiano de las iglesias. ¿En qué? Gigi Ávila y otros líderes también del movimiento, ¿cierto?, pentecostal de ese entonces, frecuentemente ungían con aceite a los enfermos mientras oraban por ellos, ¿cierto? Ellos oraban por sanidad porque ellos citaban el libro de Santiago respecto a que orar con aceite sobre los enfermos, ¿cierto? Pero no quedaba solamente hasta ahí, sino que creía que al ungir a una persona con aceite podía ayudar a la liberación de opresiones demoníacas e influencias malignas. ¿Se dan cuenta? Pero el uso del aceite, no solamente la oración. Entonces ahí tenemos un contraste respecto a la importancia de la oración por sobre el aceite. Entonces como que entre el aceite y la oración, ahí sí, oración solo como lo que no tiene mucho poder, ¿no? Pero el aceite sí como que había algo distinto, ¿no? Entonces, bueno, ya había enseñaba que el aceite simbolizaba la presencia del Espíritu Santo y que al ungir a una persona, el objeto o lugar estaba pidiendo la protección divina y la dedicación a Dios, ¿cierto? Tal vez ustedes, y esto es para sobre todo los hermanos que tal vez no vivieron eso, ese tipo de comportamiento, pero era muy normal en las iglesias evangélicas que usaran el aceite. De hecho, era tan así, y ahí yo me recuerdo que muchas veces en la tarde-noche, o posteriormente después de la reunión de oración que se hacían en muchas iglesias, rodeaban las comunas echando aceite por todas las calles. En alguna oportunidad yo estuve ahí. Cualquier cosa me pregunta cómo es la cosa. Pero efectivamente eso era una costumbre que viene justamente de acá. Porque él lo enseñaba. Ahora, ojo que el ungimiento de aceite estamos hablando de la persona, pero también existe un ungimiento de objetos. ¿Cierto? Como por ejemplo, yo creo que varios de nosotros tuvimos marcado con aceite el marco de las puertas, ¿cierto? Ustedes no lo vivieron. Gracias al Señor que no lo vivieron. Porque desprenderse de este tipo de doctrina y de hecho, para el pentecostal contemporáneo que de este tiempo, ortodoxo, es prácticamente una herejía lo que estamos diciendo. Somos condenados, o sea, que no estamos riendo de esto. No estamos riendo, hermano, sino que estamos viendo el aspecto escritural de esto, ¿cierto? Y estamos viendo cómo pasó de esto, de un comportamiento tal vez de un buen concepto, de una buena intención, a pasar a ser un dogma dentro de las iglesias pentecostales. El ungimiento, ¿y dónde está el aceite? Muchas veces predicadores, ¿cierto? Pedían a los hermanos, ya, tráigame el aceite. Y si no tenían aceite, eran muy mal mirados. ¿Se dan cuenta? No, el aceite podría ser cualquier tipo de aceite, pero generalmente era un aceite como que era ungido, era bendecido. Muy parecido a lo que usted ya sé lo que está pensando. Se preparaba el aceite. Tenía que tener alguna especia. Y sobre todo, y esto es algo que tal vez ustedes no lo saben, pero sobre todo si venía de Israel, y era de olivo, pero de Israel era ya tenía otra connotación. Y si lo echamos dentro de un chofá, era otra cosa. ¿Cierto? Y esto es, si un chofá es esta especie de cuerno que ocupaban los sacerdotes de Leví. ¿Se recuerdan, no? Eso después pasó posterior. Eso fue justamente en el año 90 con este concepto judaizante, ¿cierto? Pero en este tiempo todavía no estamos tocando los chofás, ni atuendos, ni todavía no se tocaba ese tipo de cosas. Bueno, volviendo a esto, al ungimiento de objetos, ¿cierto? Era fundamental en el movimiento. Después viene la pregunta. Anótela para que no se nos pierda. Durante este tiempo se empezaron a observar diversas manifestaciones del Espíritu, incluida la unción de objetos. Y Ávila, quien comenzó el ministerio en la década de 1970 y 80, popularizó la unción del ungimiento de la ropa, hermano. Ungir las ropas, ¿en qué? Como un acto supuestamente de fe, para que esa persona que la ocupe, ¿cierto?, pueda ser removida por supuestamente el Espíritu Santo en la ropa, y eso iba a desatar y cortar las cadenas, ¿cierto?, de esa persona.
¿Se dan cuenta? Se creía ese tipo de cosas. Esta fotografía la saqué, hermano, no hay nadie puntualmente. Tampoco soy ni un hermano de la iglesia, sino que lo encontré por internet, pero de verdad fue difícil, tuve que ser bien textual. Pero sí, efectivamente, es muy común. Y Ávila ungía pañuelos, ropa, incluso distribuía a los asistentes, alentando a la congregación a tener fe en que estos objetos ungidos traerían santidad y bendición. Son cosas que tal vez para algunos de los más antiguos se nos olvidaron que eran prácticas muy comunes dentro de la iglesia. Porque Gigi Ávila, en este caso el concepto colectivo, siempre se tiende como a tener un cariño especial, ¿cierto? Como a reconocerlo como un hombre antiguo de Dios, ¿cierto? Como de las primeras voces que se escucharon aquí en Latinoamérica. Pero hay ciertas cosas que vienen justamente de la calle Azusa. Viene de esto. Y él las sistematizó, las tomó porque venía de esto. Recordemos que Puerto Rico prácticamente es una sede de Estados Unidos, ¿cierto? Entonces, una extensión latinoamericana de Estados Unidos, entonces esto se propagó prácticamente por todo el Caribe. Otra cosa como tal vez que sí, esto hoy en día, gracias al Señor, en nuestra iglesia vemos que estamos libres de todo este tipo de cosas, pero es una realidad en otras, sobre todo las hermanas que no han vivido esto, que es la práctica de los desmayos, hermano. ¿Correcto? Gigi Ávila, ¿cierto?, creía que el desplome o el desmayo, ¿cierto?, era una manifestación del poder de Dios. Se interpretaba como un acto de entrega o de recibir una unción especial del Espíritu Santo. La combinación de la música, la oración, la predicación intensa, ¿cierto?, con grito, con manifestaciones, con lo álgido, ¿cierto?, del lugar, de que gente hablando en lengua, muchas cosas que ocurrían ahí, hacía experimentar estas vivencias espirituales, ¿cierto? Entonces ahí generaban justamente estos desmayos. Se ve como extraña la foto, nuevamente me costó encontrarla, hermana, no es ninguna persona que está herida en el piso, sino que justamente eso es una campaña, no sé de dónde es puntualmente, pero efectivamente está ocurriendo ese tipo de cosas ahí. Bueno, Gigi Ávila y otros líderes, ¿cierto?, practicaban esta forma de oración y decir que caer al suelo era una señal de que la persona estaba siendo tocada por Dios. Ahora, la persona de que no se caía era porque estaba siendo incrédulo, ¿cierto? Era muy común en la iglesia. Nuevamente, esto viene de la calle Azusa, viene de ahí, se propagó por todo Estados Unidos, por todas las iglesias de ese entonces. Y Gigi Ávila simplemente lo trae, lo muestra al mundo, ¿cierto? Y a varios lugares, ¿cierto?, en Latinoamérica, y se toma como una enseñanza. Y obviamente de que eso podríamos decir que para el colectivo pentecostal era considerado como espíritu, como algo espiritual, como un acto totalmente de Dios, ¿cierto? Otro concepto también que se nos ha olvidado, ¿cierto? Las danzas en los cultos, hermano. Y hermanos, aunque usted no lo crea, esto viene también de la calle Azusa. Esto viene, ¿cierto?, tal vez no como lo estamos viendo ahí con vestimentas y como un área o como encargado de las danzas, ¿cierto? Pero era muy común que en la calle Azusa y todo Estados Unidos habían dentro de los puestos, ¿cierto?, así como estamos nosotros actualmente, había gente que estaba justamente haciendo estas prácticas. Pero eso no se veía mucho en ciertos lugares, ¿cierto? Pero Gigi Ávila lo trajo justamente, pero él tenía una especie de ministerio, que así se le llama, ¿cierto? Es el nombre que se le da, que el ministerio justamente de danza, donde había gente que compartía y practicaba el tema de la danza, ¿cierto? Era una práctica muy común y heredada justamente del movimiento pentecostal clásico. Gigi Ávila creía que la danza permitía a los creyentes expresar su amor, alegría, gratitud hacia Dios. Entonces ahí nos damos cuenta, hermanos, de que intrínsecamente o teológicamente podríamos decir que las enseñanzas eran no de un aspecto, de una visión regulada de la Escritura, sino que era
simplemente de un aspecto más abierto, ¿cierto? A la normativo, ¿cierto? A la escritura, ¿cierto? Nosotros vemos la palabra del Señor que la adoración es regulada por Dios, ¿cierto? Pero aquí generalmente estos ministerios lo ven de una forma más normativa. Si la palabra no lo prohíbe, se puede hacer. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que ellos puntualmente abrazan, ¿cierto? En sus campañas evangelísticas y culto, la danza se utilizaba como una manera de crear un ambiente de adoración y celebración. A pesar de promover la danza como forma de adoración, Yeyabile también instaba a los creyentes a hacerlo con respeto, decoro, asegurándose de que las danzas reflejaran, según él, ¿cierto?, la santidad y el propósito de glorificar a Dios, ¿cierto? Pero era un ministerio que ya se estaba notando, ¿cierto? El concepto, hermano, también de la cobertura espiritual. Y también, y aquí no estoy muy seguro, porque yo en la calle de Azusa, puntualmente post Azusa, a todas las iglesias, eran totalmente independientes unas de otras. No había un concilio, a menos que sea solamente a través de la Asamblea de Dios, que fue la que sistematizó, que juntó a toda la iglesia posteriormente post Azusa. Pero aquí viene el concepto ya de Yeyabile, el concepto ya de la cobertura espiritual. Este concepto se basa en la idea de ciertos líderes espirituales que pueden actuar como guías, mentores y figuras de autoridad en la vida de los creyentes. El concepto de padre espiritual, que también aparece, este concepto, padre espiritual, ganó la relevancia a medida que los líderes buscaban establecer conexiones más personales y profundas con otras congregaciones. Yeyabile enfatizaba la importancia de tener un padre espiritual como parte del proceso discipulado y el crecimiento, en este caso de la fe. Yeyabile a menudo hablaba sobre la importancia de la unción y del poder del Espíritu Santo, y se creía que esta unción podía ser transmitida de un padre a un hijo espiritual. O sea, aquí estamos enfrente del concepto del manto, ¿cierto? De aquí viene, hermano. Y eso se propagó absolutamente para toda Latinoamérica. Otra cosa, hermanos, pero esto no venía de la calle Azusa, ¿cierto? Pero hay otro concepto que también no venía puntualmente. Azusa Street, ¿cierto? El post este avivamiento registrado, ¿cierto? No lo inventaron ellos, sino que esto lo inventaron los moravos, que justamente el lavado de pies. Sabemos que no lo inventaron, ¿cierto? Empezaron a hacer estas prácticas. Y lo que vemos aquí, hermanos, es justamente una práctica que ya venía de tiempo, y durante el tiempo justamente de Yeyabile comenzaron a incorporar dentro de sus cultos. Y todo esto, hermanos, todo lo que estoy hablando se incorporaba en los cultos públicos. No el día de semana, no o tal vez en una reunión tal vez informal, sino que eran reuniones formales, ¿cierto?, donde se hacían este tipo de cosas, como en este caso el lavado de pies. Era muy común, hermanos, tal vez algunos de ustedes lo han vivido, otros no. ¿En qué consiste? Hermanos, ¿cierto?, que son parte de los oficiales o membresías de la iglesia, le lavaban los pies, incluyendo los pastores y los diáconos, a los hermanos que no eran parte como oficiales de la iglesia. Incluso también después llega un momento en que entre ellos mismos también se lavaban los pies. Un lavado era simplemente agua como un acto de humildad, un acto en este caso de amor, de amistad, de coinonía, etcétera. Muchos conceptos que se pueden relacionar con esto. Viene esto de los moravos, lo vimos hace prácticamente como un año atrás. Viene de los moravos esta práctica, pero en las iglesias pentecostales las empezaron en este caso a realizar. Entonces, pero pasó a ser parte ya del culto, ¿cierto? No era común, era como prácticamente de forma prolongada, muy parecido a la Santa Cena. La Santa Cena en este caso era de forma prolongada, y los lavados de pies también lo hacían de forma prolongada. Bueno, y así, hermano, un conjunto de cosas que llegaron con las doctrinas justamente de Yeyabile. Ahora, como conclusión, Yeyabile no es típicamente considerado parte del movimiento neopentecostal, aunque compartió ciertas características, justamente como la sanidad.
Su enfoque doctrinal y ministerial es técnicamente contemporáneo, o sea, de esta fecha, ¿cierto? Pero es considerado erróneamente y mayormente por el evangelicalismo como un pentecostal clásico, como se le podría decir como el nombre de la vieja escuela o el viejo orden, o de la sana o la senda antigua, ¿cierto? El énfasis de la santidad externa, que generaba confusiones respecto a la salvación, y esto es un hecho, hermanos, de que muchas congregaciones, muchas iglesias, tomaban la importancia, en vez de la fe, en vez de la gracia, a las obras. Incluso a hacer medidas la santidad por la vestimenta. Entre más austera era la hermana que se vestía sin maquillaje, tenía mayor santidad. Y así es como se confundió este concepto y se tomó de otra forma, ¿se dan cuenta? Donde dejamos abajo la fe y tomamos las obras, ¿cierto? Y entre más vestidos más largos, era considerada como una hermana tal vez más espiritual, ¿cierto? Bueno, Pastor Gigi Ávila, ¿cierto?, promovía la idea de que los cristianos debían mantenerse alejados de muchas formas de entretenimiento y prácticas comunes en la sociedad para no caer en tentaciones e influencia del mundo. Su lema más clásico, ¿cierto?, que es donde se le atribuye a este pentecostalismo clásico, es que Cristo viene. Siempre sus predicaciones empezaban con normas, ¿cierto?, evangelio, y finalmente que Cristo venía pronto, ¿cierto? Es más que nada la retórica, el discurso que él expresaba, ¿cierto? Aunque hubo numerosos testimonios de sanidad, en el ministerio de Gigi Ávila no existe un cuerpo de evidencia científica o registros médicos independientes que confirmen de manera objetiva cada caso. No existe. Entonces, podemos tener bastantes dudas respecto a la veracidad de los milagros o sanidades que ocurrían, ¿cierto? Dudas, consultas,